Hello Live Mention, bienvenidos a este nuevo episodio de esta serie sobre estudios de traducción o traductología. Quiero tomarme un segundo para agradecerles por la gran acogida que han tenido estos contenidos. Muchas gracias por seguirnos y muchas gracias por escucharnos. Ya hemos trabajado varios investigadores, entre ellos Amparo Hurtado, que escribió el texto Traducción y Traductología en 2001. Y como vimos, Hurtado sugería que es conveniente distinguir las nociones de método, estrategia y técnica de traducción. A cada una de estas nociones ya le dedicamos un episodio. En esta ocasión vamos a ver la noción de problema o error de traducción. Habíamos hablado de las técnicas y mencionamos que esos eran los procedimientos que dan cuenta del producto de la traducción como tal y que finalmente son estos procedimientos los que demuestran la labor del traductor, la labor prometeica del traductor, porque las técnicas de traducción de Hurtado nos presentan unas claves importantes para la comparación de lenguas desde el ámbito de los estudios de traducción, recordando que Oxford escribió en 1990 Language Learning Strategies y que según él, el acto de traducir es en sí mismo una estrategia de aprendizaje de lenguas. Para tratar el tema de las técnicas, la investigadora citaba la clasificación de la estilística definida por Verne. Algunas de estas técnicas eran calco, préstamo, traducción literal, transposición, modulación, equivalencia, adaptación. La investigadora también citaba a otros autores y mencionaba que no existe acuerdo terminológico en cuanto a la noción de técnica de traducción. Para Hurtado es técnica de traducción, para Binet y Davernay son procedimientos técnicos de traducción. También se cita a los traductores bíblicos, Naida, Tabor, Marget, quienes los llaman técnicas de ajuste. Se menciona a Vázquez Ayora, que habla de procedimientos técnicos de ejecución, y en Newmark habla solo de procedimientos a secas. Hoy vamos a seguir con uno de los traductores bíblicos que menciona Hurtado y que también es revisado por el profe Bolaños, que habíamos dicho que en 2016 el profe Sergio Bolaños publicaba un libro titulado Introducción a la Traductología, autores, textos y comentarios. Los autores que revisa Bolaños se inscriben en dos líneas de reflexión en torno a la traductología. Por un lado tenemos una orientación de tipo lingüístico y por otro lado una orientación de tipo cultural, literario y filosófico. Según Bolaños, Eugene Naida se adscribe a la orientación de tipo lingüístico. Este señor es tremendamente interesante porque es uno de los que tradujo la Biblia a las lenguas aborígenes para evangelizar las comunidades. Missionary Impossible es el capítulo número 15 de la temporada 11 de Los Simpsons. Misionero Imposible para Latinoamérica. Empezamos por el título. Siempre empezamos por los títulos. Nada más el título. Es una parodia de la película donde actúa Tom Cruise. Misión Imposible, Mission Impossible. Y como vemos, el léxico, tanto en inglés como en castellano, es muy cercano. La palabra inglesa missionary es muy cercana a la palabra misionero. La palabra impossible también es muy cercana a la palabra imposible. Y en este caso la traducción no presenta mayores inconvenientes, esto simplemente es una traducción literal. Este capítulo se trata de una misión para ir a evangelizar a unos indígenas de la Micronesia y muestran cómo Homero estaba huyendo de un canal de televisión y le pide ayuda al reverendo Alegría y le pide que lo esconda. Ese es el capítulo de Elmo sabe dónde vives. Entonces el reverendo Alegría lo manda en un avión para una isla al sur del mar Pacífico. Entonces llega Homero a la isla y se encuentra con Craig y con Amy, que eran dos misioneros que estaban antes que él, y le dicen que ya les han enseñado inglés a los nativos, y entonces Homero les reparte unas Biblias, pero los nativos le dicen que ellos no saben leer. En una escena, Lisa dice que la Micronesia queda a 19.000 kilómetros, que suena como si eso fuera muy lejos y muy apartado a donde se fueron a evangelizar la gente. Pero no, eso lo hicieron ahí mismito en Estados Unidos. Y también aquí es de donde les estamos contando. Y esto lo vamos a ver en un momento cuando estemos hablando de Vargas Llosa y del hablador. Así que Eugene Naida no era solo un misionero que llevaba una Biblia con él. Él mismo tradujo la Biblia a los idiomas aborígenes que hablaban las comunidades que él mismo fue a evangelizar. Escribió dos libros importantes, por un lado Bible Translator en el 1947 y años después con ayuda de Charles Tabor van a publicar The Theory and Practice of Translation en 1969. Como vemos, los títulos de estas obras nos indican un cambio en el interés y en el enfoque de Naira, pues pasa a interesarse por evangelizar y traducir la Biblia con unos fines religiosos a escribir y a reflexionar exclusivamente sobre estudios de traducción, sobre traductología, y de esta manera las observaciones de Naida van a trascender el campo de la traducción bíblica y van a tener una gran incidencia en el campo de la traducción en general y como tal.
Naida es reconocido internacionalmente por ser el autor que sentó las bases de la traductología moderna. El interés principal de Naida es de carácter práctico. Naida quiere prestarle ayuda a los misioneros que enfrentan problemas complejos a la hora de traducir la Biblia a las lenguas aborígenes. Y el aporte de Naida se caracteriza por proveer unos ejemplos que ilustran la manera de resolver algunos de estos problemas de traducción. En el libro Bible Translating, Naida se basa en datos recogidos acerca de las lenguas aborígenes de Latinoamérica, se basa en su propia experiencia de campo y también en las fuentes de la Sociedad Bíblica Estadounidense y en los escritos del Instituto Lingüístico de Verano. En inglés, The Summer Institute of Linguistics. Vámonos ahora para Perú de la mano de Mario Vargas Llosa. Los esposos Schneil habían recibido su diploma igual que los demás lingüistas en la Universidad de Oklahoma, pero eran ante todo como sus colegas unos seres animados por un proyecto espiritual, la difusión de la Biblia. No sé cuál era su exacta afiliación religiosa, pues entre los lingüistas del instituto hay miembros de distintas iglesias. La intención que los inducía a estudiar las culturas primitivas era una intención religiosa. Querían traducir la Biblia a aquellas lenguas a fin de que estos pueblos pudieran escuchar la palabra de Dios a los compases y a las inflexiones de su propia música. Y esto es una cita del Hablador. El Hablador es un relato del escritor peruano Mario Vargas Llosa publicado por Seix Barral en 1987, y esta es la historia de un peruano que vive en Florencia, en Italia, y un día en una galería fotográfica se encuentra unas imágenes que muestran una comunidad indígena, una comunidad con la cual él y su amigo Saúl habían compartido algunos años de su vida. Y en un momento el narrador nos cuenta acerca de la primera vez que él conoció la selva de la Amazonía peruana y nos cuenta que el recuerdo más memorable y recurrente es el recuerdo de los esposos Schneil, de apellido Germano, una pareja de lingüistas estadounidenses que han tenido contacto con esa misma comunidad con la que él y su amigo habían compartido, y ahí los Schneil le cuentan sobre su proyecto y su encargo de traducción, que consiste en traducir la Biblia al idioma de ellos y evangelizarlos. Y Eugene Naida era uno de estos misioneros, que además de misionero era traductor. Entonces, Naida considera que la Biblia debe ser traducida de modo que en la traducción se utilice la lengua que emplea la gente para hablar cotidianamente, que se use un estilo que resulte natural, que llegue al corazón de los hablantes de forma íntima y personal. También señala que hay que procurar que la traducción no tenga indicios o marcas de la lengua de origen. Naida menciona tres métodos de traducción: traducción literal, traducción de ideas, traducción con base en equivalentes cercanos. En cuanto a la traducción literal, Naida distingue grados de literalidad. Por ejemplo, la traducción interlineal de una lengua a otra es un tipo de traducción literal. Es decir, cuando usted toma los elementos de una oración y los traduce uno a uno a la otra lengua, artículo por artículo, sustantivo por sustantivo, adjetivo por adjetivo, desde el punto de vista de la utilidad para traducir a las lenguas aborígenes, Naida considera que este tipo de traducciones son prácticamente inútiles, y nosotros nos vamos a adscribir a este punto de vista. En relación con la traducción de ideas, Naida nos recuerda que generalmente nos planteamos una pregunta: ¿qué habría dicho el autor si hubiera usado inglés en vez de griego o en vez de hebreo? Y Naida ve un problema en esta aproximación, ya que de esta forma el traductor puede tener la tendencia a interpretar y no a mantenerse cerca de lo que dice el original. Y de esta manera, el resultado de la traducción referiría más bien la interpretación personal del traductor, y esto es lo que habíamos visto con San Jerónimo acerca del método de traducción, si era un método literal o un método libre, word for word, sin for sin, palabra por palabra, idea por idea.